vos tuviste o tenés un padre que nunca te reconoció, vos sos hija extramatrimonial. Sí. Comentar un poco. Yo soy hija extra matrimonial, como vos decís. Él nunca me reconoció, nunca, cuando yo necesité de él, nunca hizo el papel de padre. Entonces, cuando yo le conocí a él, ya era adolescente, tenía 13, 12, 13 años. Y fue lo peor que me pasó en la vida fue conocerle, porque él me destruyó la vida. Me destruyó la vida a mí y ahora le destruyó la vida a mi hija. Y es bastante difícil hablar sobre este tema, no es fácil, pero tengo que hablar, no me puedo callar. Él es una persona enferma. Enferma porque una persona normal en sus cinco sentidos no te hace las cosas que él nos hizo. Pero él no te reconoció como hija. Jamás me quiso reconocer porque en la época él era casado y siempre decía que le iba a dar problemas en el matrimonio. Entonces, tampoco vos quisiste que él te reconociera. Nunca quise porque la verdad que en el comienzo nunca lo le quise. No quería lo, yo no quería luego conocerle. Entonces fue todo así contra mi voluntad, para decirte verdad. Pero nunca luego quise ser su hija o tener algo de él o ser reconocida por él. Porque mi papá, el que me crió, sí fue y siempre va a ser mi papá. Y si algún día yo creo que alguien me dé su apellido, es él, ¿verdad? Que luchó por mí, que dio su vida por mí. Pero decime, vos viviste al lado. Es policía, ¿verdad? Era Era policía, policía, comisario. comisario. Vos viviste en su casa, en la casa de sus familiares. No, cuando yo nací, no sé qué pasó entre él y mi mamá biológica, que ella me abandonó y se fue. Y ahí yo pasé a ser criada por mi tía, que es hermana de mi mamá. Entonces ella me crió, ella tiene más 5 o 6 hijos. Entonces yo crecí dentro de esa familia. Crecí y cuando completé los 13, 12, 13 años, ahí ellos decidieron que tenía que conocerle a mi papá. Entonces le llamaron para venir a infelizmente conocerme. Ahí empezó toda la desgracia de mi vida. ¿Abusó contigo? Fui abusada por él, no tardó lo tanto después de que me conociera y me decía lo que él no era mi papá, que eso era todo una mentira, que él sabía quién era mi papá, esto y aquello. Y ahora él vino y hizo lo mismo con mi hija de 12 años. Abusó de ella. Le, ya venía luego un año manoseándole, amenazándole para que nos cuente. Mi hija está, está muy traumada. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ahora ya completó 13 años el día 20 de septiembre. ¿Varias veces abusó con él? No, él abusó solo una vez. Una única vez que fue el día que ella me contó. Él abusó de ella en un sábado y ella me contó un domingo. Y fue la única vez que él abusó, pero llegaba a manosearle. En casa él se iba cuando estaba ella sola. Se iba y ella ya tenía miedo de él. Ella relató que ella se trancaba dentro de la casa por miedo ya de él. Él inclusive hasta desarmó una ventana de la sala de mi casa para entrar por ahí. Entonces abusó de tu hija también, de apenas 13 años, en una sola oportunidad fue. Fue en una oportunidad que él abusó de ella, pero siempre venía manoseándole, amenazándole. Mi hija le tenía bastante miedo
Ella se trancaba dentro de la casa. Él llegó a desarmar una ventana para entrar por ahí porque siempre ella se llaveaba todo con miedo de él. Y ¿Él venía a la casa? él venía en la casa. Y él, si no le encontraba, si él venía en la casa y no le encontraba ahí, ya pasaba en la casa de mi mamá a preguntar por ella. ¿Y vos dónde estabas? ¿También vivía en la casa o cuando vos no estabas? Vivía en la casa, pero él sabía el horario que yo estaba trabajando y el horario que yo estaba en casa. Entonces él aprovechaba que ella estaba sola y se iba. Muchas veces se fue y muchas veces se fue a manosearle, Es triste lo que ella vivió. No es fácil. ¿Y vos también fuiste abusada en varias oportunidades o en una sola oportunidad? No, varias oportunidades. ¿Y cómo decidiste vos denunciar este hecho? ¿Cómo tomaste el coraje de denunciar? Por mi hija. Porque ella me contó, fue muy triste. Fue muy triste cuando ella me dijo que él le llevó en un hotel y abusó de ella. Porque yo soñaba para mi hija algo diferente. Así. Soñaba que ella tuviera su novio, que todo. Inclusive hasta hablábamos mucho, le decía como que tenía que ser. Soñábamos con una primera vez lindo, ¿verdad? Pero desagradablemente pasó esto con ella y entonces en la misma hora yo no pensé luego, en el mismo instante le denuncié. Y después de denunciarle, ¿vino la amenaza de muerte, la amenaza? Después ya, en los días no, que yo le denuncié no, tipo todo el mundo me decía, no le denuncie, o sea que su familia, ¿verdad? No vaya a hacer eso, agárrate a tu hija y andate de acá, váyanse lejos, vos sabés que él de lo que él es capaz, no te vaya a quedar ahí, no le denuncie, y era todo así. Ahí yo pensaba que si seguía o no seguía, porque yo sé lo que me va a alcanzar, pero yo por mi hija decidí seguir y hasta ahora estamos siguiendo. Inclusive es bastante difícil nuestro día a día porque sufrimos muchísimo. Ella sufre bastante, yo peor, pero me imagino que ella más, ¿verdad? Porque yo veo lo que mi hija pasa y es difícil y desagradable la situación. ¿Él está preso ahora? Está preso. Las amenazas comenzaron hace poco, cuando ya su abogado venía cancelando la cámara Gesell. Un día él me encontró en la calle y se fue a hablar conmigo. Y hablamos mucho, él me dijo muchas cosas. Él intentó manipularme. ¿El abogado? El abogado intentó manipularme, ahí vio que él no conseguía manipularme porque no le hacía también tanto caso. Entonces el tipo empezó a hacerme entender las amenazas, que también no llevé mucho en cuenta. Y después de eso continué con mi vida normal, de casa al trabajo y así, ¿verdad? Después en mi trabajo se fueron mi tía, que es la hermana de él, con su hija. Ahí nuevamente me dijeron que piense bien y que le perdone y que retire la denuncia, porque ellos sabían muy bien que ni un año de vida no me iba a alcanzar si continuaba con esto y él fuera condenado, y que pobre la nena que se iba a quedar sin mamá. ¿Vos tenés miedo ahora? Bastante. En ese interín todavía no tuve miedo así. El miedo comenzó cuando el día 13 entraron en mi casa 2 hombres encapuchados. Era como las 2 de la mañana y entonces yo ya sabía. ¿Este mes o qué mes fue? Este mes. ¿De octubre? Sí, de octubre. Entonces yo ya sabía, ¿verdad? Yo sabía inclusive porque hasta me habían avisado. Pero como eran tantos rumores y tanta habladería, ¿verdad? Yo no sabía, entonces yo no tenía otra opción que quedarme en mi casa. ¿A dónde me voy?
la empresa donde yo trabajo me había ya disponibilizado una casa para vivir y para estar segura, pero entonces, hasta entonces yo no tenía tanto miedo. Pensé que la justicia me iba a estar protegiendo. ¿Y qué hicieron en tu casa? ¿Ingresaron ahí, llevaron tus cosas o qué hicieron? No, nada se llevó. Cuando ellos entraron, yo estaba lo despierta, porque yo casi, desde el día que pasó las cosas, yo casi no duermo luego. Entonces yo estaba despierta y mi hija sí estaba durmiendo, porque mi hija a las 10 de la noche de ese día ella tuvo un ataque de pánico. Entonces yo le coloqué unas gotitas de tranquilizante abajo de su lengua. Entonces ella estaba durmiendo tranquila. Y cuando yo escuché que los perros ladraban bastante en el fondo, que en el fondo ellos nunca ladraban en el fondo, siempre era enfrente, y ahí yo desconfié, porque estaba en el fondo. Ahí yo dije, acá se va a entrar, dije. Ahí yo solamente agarré, cerré bien la cortina de la ventana de mi pieza y le tranqué a mi hija en la pieza y me fui en la pieza de mi hija y guardé la llave de la pieza en una gaveta. Y dije, yo voy a salir porque no voy a dejar que entren y hagan algo con ella. ¿Saliste de la casa? Que me hagan a mí nomás. Entonces yo salí en el fondo para ver qué era el ruido. Y en eso los dos tipos ya estaban adentro de mi casa. No se llevaron nada. No, solo cuando yo salí, uno le gritó al perro y el perro le obedeció. El perro le reconoció al tipo. Porque ese perro que estaba en mi casa es muy bravo. Y ese perro estaba en la chacra de él. Entonces, ¿era él el que estaba ahí, Pico? No, estaba en la chacra de él un tiempo el perro. Sí, pero le reconoció. Seguramente él entonces el que entró en tu casa, ¿o no? Él está preso. ¿Y cómo le reconoció el perro entonces? A los tipos, porque viste que en su chacra siempre se va gente a trabajar. Ah, ya. Entonces el perro le conocía a la persona porque el perro le obedeció a la persona que entró. Pero yo no sé quién es porque estaban encapuchados y uno tenía chaqueta de cuero y el otro tenía un moletón negro. ¿Y después abandonaron la casa? ¿Cómo abandonaron? Cuando yo salí ahí, el que tenía el buzo, ¿verdad? Me agarró por atrás así, me hizo arrodillar. Ahí el otro me dijo, empezó a amenazarme que si la niña no venía en la cámara Gesell, a decir que fue uno de sus compañeros que hizo eso con ella por libre y espontánea voluntad, que diga sí y que si no hacía eso, que la próxima visita no iba a ser para mí, que iba a ser ahí al lado ya. Una amenaza. Una amenaza, que ahí al lado viven mis papás adoptivos. Entonces ellos dijeron que ni los perros iban a quedar vivos, porque ahí en la chacra de mi mamá hay bastantes perros. Y dijo que si hoy, este día, Sheila no venía a mentir, que se le iba a visitar a ellos. Bueno, ¿vos tomaste el medicamento antidepresivo? No, ahora... Me dijiste que una vez tomaste... Sí, ahora por ejemplo no tengo más, se me terminó ahora, pero compré así calmantes naturales, inclusive tengo ahí. Tomé también ya 2 hoy. ¿Quedaste mal, dijiste? Sí, es súper difícil, ¿verdad? Porque es una situación muy terrible, solo quien pasa sabe. No, la gente sabe criticar, sabe hablar, sabe apuntar el dedo, pero no saben, no están en mis zapatos ni en el zapato de ella para saber lo tan triste que es. Y de ahora en adelante va a ser mucho más difícil porque escuché detalladamente el relato de mi hija, cómo fue el abuso, el hecho cometido con ella, y fue muy triste y estoy muy avalada. Ella misma contó. Estoy destrozada como mamá. Para mí, mi vida terminó. Soy fuerte y continúo por ella, porque le amo a mi hija y por ella me muero. Porque Dios me dio la bendición de ser mamá y mi papel voy a cumplir hasta morir. Aunque eso sea mi destino, porque cuando yo firmé la denuncia, no fue una denuncia que yo firmé mi acta de muerte.
Eso yo era consciente, siempre fui consciente de eso, de que ellos me iban a hacer, pero jamás me importó, nunca quise una protección para mí o para... Porque sabía lo que me iba a pasar, pero ahora cómo amenazaron a mi familia. Eso yo no quiero que suceda. ¿Vos no pediste protección policial? Pedí en la denuncia, yo pedí, o sea que también al fiscal que tenía la causa le pedí que necesitaba protección el día que yo le conté lo que pasó, porque él era un hombre muy peligroso y que podía hacernos algo. Inclusive el mismo día que ella me contó, fuimos en casa, agarramos ropa y ya nos fuimos en un lugar a esconderse. A escondernos. ¿Qué esperar la justicia? Espero que se haga justicia, que por favor no quede impune. Él no merece estar afuera, porque él no fue solamente con nosotras, ya hizo con mucha gente sin recursos, así, gente que le tienen miedo, que tienen miedo de hablar, de denunciar, porque sabe lo que les puede llegar a pasar. Entonces yo sé que todas esas mamás que pasaron la situación con su hijo, como yo estoy pasando ahora, que fue por parte de él, yo sé que ellos están con miedo de que me pase algo, pero también siempre me dicen, fuerza, continúa, estamos contigo de corazón, y que él pague todo lo que le hizo a nuestras criaturas. Y siempre así me da fuerza los mensajes que recibo, esos mensajes de esas mamás, y eso me da fuerza otra vez, que yo sé que no va a volver a pasar, a sucederle a otra criatura, porque él tiene una obsesión por criatura. Solo eso eso es la conclusión, porque no está, no, es un depravado, es un enfermo, porque no fue a la primera y no será la última si no se hace justicia, no será la última. Yo pido que protejan a mi familia, que nos protejan a nosotros y que no nos desamparen, por favor, porque él tiene muchos contactos, muchos capangas, mucho poder para mandar a hacernos las cosas. Yo sé que una hora u otra, pueda pasar 5, 10 o 15 años, él va a acertar cuentas conmigo. Eso yo sé muy bien, yo espero, ya estoy preparada para eso, pero la única cosa que no quiero es, como me dijeron los tipos que entraron en mi casa, es que cargar con la muerte de mis padres. Esa culpa yo no quiero llevar, no quiero que pase eso. Entonces, por eso decidí hablar, porque con toda la amenaza que yo venía recibiendo, yo me callaba, porque era solo para mí, pero ahora ya no es más para mí. Ya están tocando mi herida, porque sabe que lo más sagrado para mí son mis papás, que me criaron. Y desde que le amenazaron a mi papá, yo no duermo, porque ellos son gente humilde y desprotegida. ¿Viven en La Paloma? Sí. Y temo por sus vidas. No sé qué hacer. Espero que solo la justicia me pueda ayudar a protegerlos, ¿verdad? Y en realidad es muy difícil, porque las autoridades todos son a favor de él, la policía de La Paloma, y tipo es difícil para pedirle ayuda a un policía, tipo, ay, está pasando esto, y llamarle a la policía no se va a ir, ¿entendés? O aunque se vaya, se va tarde, pero no va a ir para ayudarte, ya se va después que haya pasado las cosas. Y quiero dejar constancia que si nos pasa algo a mí, a mi hija, a mi familia, a mis padres o hermanos o alguien cercano a mí, que él sabe que yo tengo mucho afecto, que él es el único culpable de lo que va a pasar, ¿verdad? Porque va a pasar. Puede tardar años, que yo sé que va a pasar. ¿Cómo se llama el señor? Agustín García. Bueno, entonces le responsabiliza a él. A él.
¿Vos no tenés otro enemigo? Nunca tuve.